¿Cómo están, amigos? Hoy nos encontramos en la casa de País Canela nuevamente. En estos momentos estamos con Daniel Moreno, dramaturgo, actor, director y por supuesto un excelente amigo, ¿no? Sabemos y conocemos algo de lo que es Dionisios. Hace mucho tiempo dio de qué hablar. Hoy por hoy nuevamente está saliendo a la luz. Dani, por favor, cuéntanos cómo fue Dionisios, qué pasó con Dionisios y actualmente qué se está haciendo para volver a destallar con esa luz que se merece este gran proyecto Dionisios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes también por estar mirando este video, gracias a Francisco Besamín y a País Canela por la apertura que están dando a este maravilloso trabajo que siempre se ha realizado. Dionisios, 18 años de actividad, de lucha, de activismo, de trabajo, de arte, de esfuerzo. Siempre hemos sido un grupo de personas que hemos trabajado en favor de la comunidad, pero lastimosamente desde hace ya algunos años atrás hay gente que de forma inescrupulosa ha empezado a dañar las cosas y a dañar la imagen de Dionisios, ¿no? De diferentes maneras. Y en los últimos meses, específicamente los últimos 6 meses, han sido los más desastrosos. Dionisios, justamente el 9 de mayo, sufrió un acontecimiento muy fuerte que inclusive nosotros a través de diferentes redes hemos tratado de comunicar a la gente lo que ha sucedido. Y no es por el tema material, porque realmente el tema material se perdieron 150 vestuarios, se perdieron computadoras, se perdieron miles de fotografías y recortes de prensa, equipos de sonido, amplificación, iluminación, luces que siempre sirvieron no solamente para las presentaciones de Dionisios como grupo, sino para grupos invitados, un espacio creado para la comunidad artística ecuatoriana e internacional. Dionisios está ubicado en Quito, Ecuador. ¿Hace qué tiempo se realizó este proyecto, querido Daniel? ¿Cómo nació? ¿De dónde te salió Dionisios? Dionisios Arte, Cultura e Identidad fue creado con un proceso de tiempo. En eso hay que ser muy práctico. Realmente al inicio, cuando nosotros empezamos con Dionisios en 1998, el proceso de Dionisios justamente empezó a principios del 98, justamente a finales del 97, principios del 98, por enero, febrero, en donde empezamos a hacer las primeras actividades con comunidad. ¿Qué quería decir esto? Se hicieron, por ejemplo, reuniones de grupos gays, se hacían pequeños conversatorios, se trataba así como de ir incluyendo poco a poco a la comunidad, aparte de eso, ver las necesidades de la comunidad. Porque el asunto no era convertirnos en un bar, no era nuestro tema no era convertirnos solamente en el gueto o en el bar, sino que también Dionisios tenía que dar otro punto de vista sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. El arte, por supuesto. Entonces, como parte de ese proceso, tuvimos la posibilidad de contactar amigos de la comunidad que crearon sus propios grupos dentro de Dionisios. Eso es una cosa importante también. Parte de la historia de Dionisios no es solamente el hecho de ser el espacio físico, sino un sitio de encuentro de la comunidad. Parte de ese sitio de encuentro, por ejemplo, País Canela, tuvo ahí su apertura en varias ocasiones, presentamos diferentes proyectos. Y eso, claro, es un aporte a la comunidad. La Asociación Alfil empezó sus actividades en Dionisios, fue el primer espacio donde los fundadores de este espacio crearon la Asociación Alfil, y yo me acuerdo claramente que en uno de mis espacios yo tenía un tablero y tenía yo las figuritas de madera, y me acuerdo que cogieron una de las figuritas para utilizarla de molde o de patrón para la Asociación Alfil. Claro que ese juego de verdad quedó incompleto, pero aún lo tengo, es más, todavía tengo yo el tablero. Tengo muchas de esas piezas y justamente para eso la Alfil. ¿Cómo era Dionisios, querido Daniel? Me refiero en su parte estructural, ¿no? El escenario. Vimos algunas fotos, pero me gustaría que nos describas. Vamos también a presentarlo por fotografías de nuestros amigos televidentes. Algo de lo que fue las instalaciones de Dionisios, su entrada, su bienvenida, la calidez cuando el público ingresaba y pues su estructura, ¿no? Claro, hay una cosa muy linda de Dionisios. Por ejemplo, Dionisios, cuando empezamos a construir Dionisios, en el año 97, lo primero que hicimos fue la decoración. Al inicio el local se iba a llamar Collage, porque todos los muros estaban llenos de diferentes reportes de prensa, diferentes revistas, y todas eran encaminadas hacia el mundo gay. Para mucha gente era así como muy chocante a momentos. Pero al inicio, pues la idea del nombre Dionisios nació justamente en la búsqueda de algo referencial hacia la comunidad gay y hacia el tema artístico. Al inicio le íbamos a poner Baco, el clásico dios romano del alcohol y el ebrio, panzón gordo.
No, ahora yo soy el panzón. Pero sí hay que tomar en cuenta que Dionisios nació como una alternativa en el nombre. Porque ya investigando un poco más sobre lo que son las raíces griegas y encontramos la letra lambda, que es la letra gay, y a raíz de esto, como parte de la representación, estaba Dionisios. Entonces Dionisios es el patrono de las artes. Entonces, lógicamente, o sea, tenemos que tener un patrono y Dionisios es nuestro patrono de las artes. Aparte de eso, es un dios que creó o fue creado con el afán de unificar a la humanidad. Entonces, él era un semidios, ¿ya? Su madre era Semele, que era una ninfa de las aguas y justamente de la palabra sabia. Entonces, hay mucha connotación por ese lado de Dionisios. Aparte de eso, y Zeus era su padre. Y es también llamado Dionisios el 2 veces nacido, que esa es una de las referencias que realmente Dionisios también lo cumplió, porque Dionisios empezó sus actividades en el 98 y en 1999 abrió sus puertas oficialmente, o sea, 2 veces tuvo inauguración, entonces el 2 veces nacidos. Entonces, en el caso de Dionisios y según la leyenda griega, cuando Semele deseó ver a Zeus en todo su esplendor, se convirtió se apareció como el sol y ella como un pequeño charco de agua. Del amor y de su pasión queda en el fondo del charco del lago un pequeño feto. Entonces es Dionisios. Zeus se abre el muslo, introduce el feto dentro de su muslo y lo alimenta con su carne y con su sangre. Cuando el niño ya crece y es ya grande y se está desarrollando, para que su esposa Hera no se dé cuenta de su infidelidad, Zeus se lo da a la tierra, ¿ya? Y las ninfas de la tierra extraen la leche de los volcanes y lógicamente los centauros y faunos ayudan a la crianza de Dionisios. Entonces, claro, Dionisios sabe lo que es estar en la tierra y es por eso también considerado el dios de la agricultura. Una pequeña historia nos acabas de relatar en este momento de lo que es Dionisios. El espacio donde ustedes se desarrollaban, los personajes, tú como parte fundamental, por supuesto, el creador, el que se encargaba de dar los detalles, el que se encargaba de dirigir, el que se encargaba de hacer las obras de arte que pues tuvimos la oportunidad también de verlas. Pues, ¿cómo fue todo ese trayecto, tu grupo, tus amigos, ese equipo tal vez que te ayudó a hacer que Dionisios también crezca más? Sí, en esto tengo que ser muy, muy claro y creo que el inicio se tiene la oportunidad de contar con gente maravillosa durante mucho tiempo. Y Dionisios, una de las cosas lindas de Dionisios siempre fue la calidez humana. O sea, cuando uno entraba a Dionisios no era cuestión de que entrabas a un local totalmente frío, sino que entrabas a una casa. Entrabas a un sitio donde se respiraba cultura, donde se respiraba amistad y compañerismo. Como todos, siempre hemos tenido nuestros problemas, nuestras rivalidades, creo que son unas cosas humanas y hay que aceptarlas como tal. Pero en las etapas que Dionisios tuvo, o que pudimos hacer muchas cosas. Dionisios, por ejemplo, albergaba a compañeros que al inicio llegaban como clientes, luego se hacían amigos y luego querían saber un poco más sobre el arte. ¿Ingresaron? Y luego, claro, por supuesto, hubieron muchos compañeros que en diferentes etapas fueron parte de los espectáculos. Entonces, claro, de las 55 obras de teatro que se escribieron, de las cuales más del 80% se hicieron los montajes de Dionisios, siempre habían obras en las cuales participaban los compañeros. Entonces eso era interesante ver el proceso de los compañeros. Cuando ingresaban al inicio era el hecho de que quiero aprender algo más, pero luego ya vivir en Dionisios era otra cosa. Porque no solamente era el tema de que llegas a la hora del ensayo, se acabó el ensayo y te vas, sino que aparte de esos Dionisios también se preocupaba, por ejemplo, de que todos tengamos un techo, si no tienes donde dormir. Dionisios tenía su espacio para dormitorios. Dionisios, inclusive yo hoy en ese sentido sí tengo que ser muy franco, el tema de la alimentación, nunca faltaba un platito de comida en la casa, siempre se ponía un poquito más de agua, eso siempre, toda la vida, y se compartía. Se hacía la pambamesa, nosotros lo hacemos la pambamesa, que ahora es un término que ahora lo utilizan tan popularmente, cuando realmente el significado y la connotación es de eso, es cobijar y amar. Entonces, claro, Dionisios ponía una mesa y todos comíamos. O sea, no es que porque tú eres alumno o porque tú eres alguien que está solamente limpiando el piso o estás ayudando, no tenías derecho a comer, todos teníamos derecho. Una integración bastante grande, ¿no? Y sí, pues diríamos la experiencia que cada uno de ellos vivieron en Dionisios. Ya de un tiempo, del 98 tú me comentabas, esos años pues donde los shows, los eventos se daban
para el público, ¿no? Se van a reconocer. Cuéntame de tu personaje, cómo Claro, nació ¿cómo su nació? personaje, y luego de ellos, pues, nacieron ya sus personajes también, que Claro, vieron ese real, también a Dionisio. claro. Lo que sucede es que en ese sí, por ejemplo, uno de los compañeros con los que empezamos la temática de arte drag fue justamente Pablo Gallegos. Aquí hay que hacer dos referencias muy claras. La primera es que Pablo Gallegos, él estudió en una fundación que existió aquí en Quito y estaba justamente a cargo de Patricio Bravo Malo, que era el director de este grupo, y es quien les enseñó, les encaminó un poco sobre lo que es el arte drag. Esto estoy hablando más o menos del año 95, 97, más o menos con esa etapa, porque yo justamente para esa época yo estaba viviendo en Europa, estuve estudiando en España, en Madrid y Barcelona. Yo estudié justamente diseño de vestuario, de maquillaje y de escenografía en Europa. A raíz de que yo regreso en el 97 acá a Quito, me encuentro con esa sorpresa de que ellos también habían estado estudiando el tema de arte drag en el Ecuador. Para el 98, cuando hicimos nosotros el lanzamiento de la Asociación Orquídea, fue el grupo invitado y entre estos estuvieron sus compañeros que estaban haciendo arte drag. Para mí fue una sorpresa, ya que Pablo Gallegos y su elenco, entre ellos estaba Ronnie Coello, estaba Ramiro, Kenneth Carrera, estuvieron algunos compañeros que actualmente algunos ya no están aquí en el Ecuador, están trabajando en el exterior. Entonces era interesante porque se veía que había mucho talento y muchas ganas. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Había muchas ganas de hacer y muchas ganas de crear. Entonces, como parte de ese proceso, que eso creo que fue una de las cosas más lindas, fue el hecho de poder ver el crecimiento de ellos. Entonces, claro, entre el 98, 99 y el 2000 fue un proceso de crecimiento de Dionisios frente al arte drag. Porque de eso tengo que ser muy claro. Para mucha gente, el arte drag no era una cosa que realmente gustaba, porque la gente estaba muy choqueada frente a lo que es el tema del travestismo. En aquellos tiempos. Por supuesto. Estamos hablando del año 98, 99. Muy duros tiempos muy difíciles. Recién se había derogado el artículo 516 en el 1998. Y esto genera toda una tendencia de historia. Entonces, al tener una libertad, entre comillas, sin los argumentos reales, para mucha gente fue el hecho de encontrarse en un espacio y considerar lo propio. Pero es también enfrentarse a las fobias. Y no hay peor homofóbico que un homosexual. Al rechazo. Al rechazo, por supuesto. A la discriminación. Claro. Entonces ahí es cuando descubres que existe la transfobia dentro de la misma comunidad gay. Entonces era increíble porque cuando nosotros empezamos a hacer los espectáculos drag, yo era justamente el vestuarista, escenógrafo y maquillista del elenco. Pablo Gallegos era el director y los compañeros trabajaban haciendo revistas musicales. Antes de empezar ya a escribir las obras de teatro, esa fue mi tarea. Entonces, claro, al inicio encontrarte con ese tipo de cosas fue así como que, ¿y ahora qué pasa aquí? Los mismos clientes del inicio llegaban y decían, o sea, ¿cómo es posible que permitas presentarse travestis? Porque para eso de inicio ya había pasado un tiempo de haber presentado obras de teatro con grupos como Entre Telones, el Cronopio, Espacios Claves, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Ecuatoriano, habían estado compañeros de Hachiwa, o sea, habían estado varios compañeros, artistas, agrupaciones que ahorita tienen una gran trayectoria, pasaron por el escenario de inicio. Entonces, claro, ya el público estaba acostumbrado a ver arte en un espacio como era el inicio. Y cuando empezamos a presentar el arte drag, en cambio, se empezaron a asustar. Eso fue algo que les choqueó mucho a la gente, y la gente gay se fue alejando. Porque lógicamente el estereotipo o la imagen que tenemos del homosexual es siempre el afeminado, la loca, la travesti, para muchos desde un lado despectivo. Cuando realmente somos una diversidad y deberíamos respetarnos como tal, ¿no? Y aceptar lo que somos. Y fue muy duro, porque las mismas críticas de la misma comunidad fueron fuertes. Pero es cuando las cosas en cambio cambian. Porque la comunidad homosexual se aleja cuando empezamos a presentar raps, y en cambio la comunidad heterosexual se acerca. Ah, mira, es un cambio, pero de 360 totalmente grados. radical. Ajá. Totalmente radical, porque mientras los unos se alejan, los otros se acercan. Ya, porque tienen curiosidad de saber qué es y por qué. Entonces, y cómo lo ven, y cómo lo van palpando poco a poco los artistas. Entonces, tuvimos por ese momento, hubo un movimiento, un cambio bastante extremo en ese sentido. Para los años 2000, justamente, nosotros continuamos con actividades. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de algunos compañeros, actores, dramaturgos peruanos. Diego Laoz, Bruno Ortiz, un gran actor peruano. Claudia Sánchez, una actriz peruana igualmente.
Ellos llegaron a Ecuador en un pretexto de un festival, porque aparte de eso, Dionisio también era sede de festivales. Entonces, Dionisio con su espacio, con su escenario, que era de 4x4, pequeñito pero con un gran corazón. Y como ya lo dije, teníamos área de dormitorios. Los festivales, cuando tenían sus grupos internacionales, les pedían siempre a Dionisio de que nosotros los acojamos en la casa. Entonces nosotros teníamos un espacio de acogida a los extranjeros, a los artistas extranjeros. Entonces, claro, ellos como una forma de canje por haber dormido en el Dionisio y por haberse presentado en Dionisio, nos dieron un taller de actuación. Y justamente ahí los compañeros que en ese entonces trabajaban conmigo empezaron a tomar clases de actuación. Tuve la oportunidad de empezar a escribir, justamente gracias a Diego Laos, con quien había trabajado años atrás. En el 97, 98 estuve en Perú. Y seguimos trabajando. Entonces para mí fue interesante encontrarme con que había la gana de hacer cosas. Ya no solamente la revista musical, no solamente el showman de escenario, sino ya crear obras. Entonces la primera obra que hicimos, y eso fue un trabajo de improvisación escénica que se hizo con Diego Laos, fue la obra Travesturas. ¿En qué consistía? Ya, Travesturas, y justamente ya mismo les vamos a pasar unas fotos para que la vean a mi querida Cruz Veneno vestida de niña. Justamente Ronnie Coelho, Cruz Veneno, Kenneth Carrera y Axel Colón Lago fueron los que participaron en esa obra, y Tito Bastidas, que es el personaje de la bruja. Entonces se trataba justamente de 3 niñas que se perdían en un bosque encantado, y la bruja era la ecologista, ¿no? Que detestaba a estas niñas que venían a maltratar el bosque. Entonces quien hacía las travesuras era la bruja, no las niñas. Al contrario. Al contrario, todo a la inversa. Si vamos a hablar de todo, lo hacemos todo a la inversa. Y era muy divertida, porque era una obra justamente en donde el público eran los animalitos del bosque, ¿ya? En donde las columnas del edificio eran los árboles, ¿ya? Y la carpa era hecha con tela y toda la decoración. Claro, desde entonces no existía un presupuesto en Dionisio y lo hacíamos con papel crepé. O sea, a partir de esas fiestas infantiles. O sea, todo se hacía con material reciclado. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. O sea, en eso también Dionisio nunca es que contó con un presupuesto, con gente que nos aporte económicamente. Siempre lo hicimos desde la taquilla, desde el boleto, desde la platita ganada de uno para aportar y apostar en una obra. ¿Y las funciones? ¿Qué horarios tenía Dionisios? Bueno, al inicio, claro, la gente salía retardo, entonces que a la hora de zanahoria se podía amanecer hasta las 7, 8 de la mañana parriendo. Entonces en Dionisios, por ejemplo, la gente arrancaba motores a las 11 de la noche. Wow. Entonces habíamos 2 funciones, a veces cuando hacíamos las revistas musicales hacíamos 2 funciones. La primera función era a las 10 de la noche y la siguiente a las 12 de la noche. Hacíamos 2 funciones de revistas musicales porque no era el mismo grupo, ya se había ido a farrear, y luego ingresaba otro grupo de gente que se quedaba en el inicio hasta las 7 de la mañana. Entonces estoy hablando de principios de los 2000. Pero ya cuando ya tuvimos ya los primeros horarios, ya de restricción horario, claro, Dionisio ya cambió un poco, ya las funciones eran entre las 10, 11 de la noche, y era una única función de teatro. Y eran los días jueves, viernes y sábado, las presentaciones de teatro. Pero las actividades como cafetería o como espacio de diálogo para la comunidad arrancaban desde el lunes. Entonces, de lunes a sábado, Dionisio trabajaba. Entonces, teníamos nuestros horarios de ensayo, teníamos nuestras reuniones de grupo, tuvimos por un tiempo también Alcohólicos Anónimos, estuvimos trabajando también con grupos de apoyo en diferentes redes sociales, espacio para fundaciones, para exámenes médicos. Un espacio completo. El Dionisio siempre estuvo haciendo varias actividades con la mayor cantidad de gente. Entonces justamente en el año 2000, cuando se presentó la obra Travesturas, el actor principal que hacía el personaje de la bruja, que era Tito Bastidas, no pudo hacerlo porque su madre estaba enferma y estaba en Quevedo y él no podía regresarse. Entonces yo me acuerdo que Diego La Voz así como que, Daniel, te toca, así que a maquillarse. Y él mismo me dijo, mira, o sea, tú no tienes que tener miedo, en primer lugar, porque tú eres una persona que creó la obra, la escribió, y tú conoces el personaje. Es más, tú dirigiste al grupo, entonces no va a ser difícil. En efecto, cuando se abrió el telón, me temblaban los así, temblaban las medias, se me aflojaba el calzón. Entonces, pero fue interesante, porque claro, maquillé todo el elenco estaba listo, fue el último en maquillarme. Cuando ya estuve listo para salir de escena, me temblaba todo y el pelón, y hay una frase muy linda que se suele aplicar mucho en teatro. El escenario, mientras más oscuro es, más pronto brillará la luz.
Sí. Entonces, y es en efecto, la oscuridad del escenario es increíblemente abismal, pero el momento en que se prende el primer reflector, sientes como el personaje brota por los poros. Entonces ahí fue cuando empecé yo la actividad drag. Yo no había hecho drag. Yo era director de drag, maquillaba drags, hacía vestuario para drags, pero no era drag. O sea, no estaba haciendo. Ah, pero mira, de ahí salió ya tu personaje, claro, tus recorridos, claro, tu experiencia, claro, nació sí, tu personaje. Sí, nació, pero sí tengo que apostar también a una cosa, que eso también hay que ser muy franco, que ahora las nuevas generaciones de drag lo están olvidando. Para llegar a ser un drag no es solamente cuestión de ponerse un sostén y un calzón, que es eso no es un drag. Un drag va mucho más allá. Un drag tiene que tener una experiencia escénica. Yo tengo ya 30 años como actor. Yo empecé mi trayectoria en los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Y he cruzado por todo. He hecho mimo, clown, títeres, he hecho zancos, danza contemporánea, ballet clásico. O sea, tengo todo un badaje, una trayectoria a nivel de actividades que me han ayudado justamente a crear y a dar la posibilidad justamente de seguir haciendo y de seguir recreándome. Entonces, claro, cuando yo empecé a hacer drag, yo ya tenía una experiencia escénica. Entonces, claro, para mí de cierta manera, y eso, por eso también es un poco como el personaje Saraí, se ha empoderado tanto del activismo gay, se ha empoderado de un arte, porque Saraí tiene su personalidad, un personaje que fue creado para el escenario drag y para estar como drag. Entonces, Saraí Basoy es increíble, o sea, es mi otra contraparte que no tiene nada que ver conmigo. Pero Saraí tiene todo su ser y es increíble la forma en que el público también lo siente, ¿no? Su glamour, ¿no? Su glamour, tiene su parte de glamour, tiene su parte humana, tiene una parte sentimental increíble. Como personaje, para mí Saraí es algo que rompió mucho el estereotipo de la diva, porque ella puede ser muy glamurosa y puede ser muy diva, pero ella sí se da el lujo, porque son pocas las que se pueden dar ese lujo, de bajarse del pedestal y ser humana, y llorar y reír con el resto del género. Ella no mantiene poses, ella es parte de la humanidad.